Y nosotros ahora, como todos los martes, vamos a hacer un viaje al pasado. En concreto, vamos a hablar de deporte. Nos vamos a ir a la Rosaleda de los años 50-60, un Málaga glorioso en nuestra sección Málaga en blanco y negro. Y como cada martes, pues yo presento al protagonista absoluto de esta sección, a José Enrique Sánchez, director de Videosur Televisión. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya lo avanzamos la semana pasada. Había que hablar de deportes, había que hablar del Málaga Club de Fútbol, que como decíamos en lo deportivo no nos está dejando muy buenas noticias, pero antaño yo decía un Málaga glorioso, no sé si me quedo corta. Bueno, no te quedas corta en cuanto a las sensaciones, ¿no? A las ilusiones de la afición. Y bueno, te corrijo si me permite, el protagonista no soy yo, el protagonista son las imágenes, ¿no? Pero tú eres nuestro hilo conductor, eso José sí, Enrique. exactamente, ese hilo conductor que cada martes pues vamos a ir retrocediendo en el tiempo y recordando e ilusionándonos, como en este caso, pues con la historia del Málaga, con la historia del fútbol, que recuerdo que el Málaga tiene más de un siglo, no como club, pero sí como historia blanquiazul. Y así pues lo definimos en esta colección documental, que era precisamente el Málaga, un siglo de historia blanquiazul, que sacamos o que editamos en el año 2004, pues con los 100 años de la historia del fútbol. Y en eso nos vamos a basar hoy, en esa historia en la que el Málaga está ahora en segunda, que estamos ahí un poco en el fondo, pues que a ver si nos ilusionamos como hizo la afición malagueña en 1949, cuando el Málaga por primera vez ascendió a Primera División. Esas son las primeras imágenes que vamos a ver. ¿Dónde nos vamos? A 1949. Efectivamente, nos vamos a 1949. No hay unas imágenes que sean de cine en movimiento. Vamos a jugar con la prensa de la época, con los titulares de la prensa y sobre todo con un mensaje ahí, digamos, esperanzador y al mismo tiempo de ubicación de lo que realmente es el Málaga. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestro director de contenido, Domínguez Postigo, y de una figura muy peculiar que era el padre Luis Vera, que fue el capellán del Club Deportivo Málaga durante muchísimos años, prácticamente desde el año 40 hasta los 82 o 83. Y es que quizás muchas personas no sepan o no sepáis, porque tú eres también más joven, que es que hasta prácticamente los años 80-90 toda institución, todo organismo, todo club, todo aquello que tenía algún tipo de movimiento social tenía que tener un capellán. ¿Y qué labor hacía esa figura del capellán? Claro, porque ahora estamos acostumbrados a hablar del psicólogo, del nutricionista, del preparador físico, pero la figura del capellán se me pierde un poco. Bueno, pues el capellán de alguna forma daba, digamos, auxilio espiritual. O sea, es decir, de alguna forma es como, bueno, todavía se sigue manteniendo muchas veces la tradición de cuando se gana una copa llevarla a la patrona de la ciudad o de llevarla, digamos, a la iglesia, ¿no? Y el capellán, pues de alguna forma, era el que bendecía cualquier acto, el que, digamos, bendecía cualquier nueva instalación y el que acompañaba al club en todos los viajes y en todos los eventos, pues, no sé, como para dar esa especie de traslado espiritual o de los cielos a que aquello saliera bien. No sé, esto es comentario personal. No sé si ahora nos tendríamos que encomendar también a algún capellán. ¿Te parece que nos vayamos a 1949? Vamos allá. Vamos a ver ese ascenso del Málaga entonces, Club Deportivo. Aquel 1949, el ascenso a Primera del Club Deportivo Málaga hacía historia. Hasta entonces muchos críticos escépticos se preguntaban para qué servía el fútbol. Ver a una ciudad que salía de la posguerra derramada alrededor del equipo que llevaba su nombre, en una de las más grandes celebraciones que Málaga recuerda, les dio algunas pistas. El 5 de septiembre de 1949, la misma Rosaleda de ahí detrás, que a propósito, aquel día estaría como hoy, prácticamente siempre en obras, se vestía por primera vez de Primera División. Se soltaron palomas, el ambiente era de fiesta y el rival, uno de los grandes, el Valencia. Los jugadores ya salían numerados al terreno de juego. El mítico Ricardo Zamora, nuestro entrenador. Jimeno marcó el primer gol en Primera División en la historia del Málaga, pero perdimos 1-2. Alegría y dolor, sin solución de continuidad, era lo que nos depararía el destino. Pero el
destino nos deparaba también muchos partidos en los que sentir ambos sentimientos. Del Málaga y del filial, el malagueño, que nacía por aquel entonces y que sería fundamental para nutrir de cantera y malagueñizar al equipo titular. En la temporada siguiente al ascenso, el negro uruguayo Carlos Gutiérrez se incorporaba al Málaga prometiendo que si el equipo volvía a descender, él jugaría sin cobrar. La temporada 50-51 Gutiérrez cobró, pero el Málaga se había ido a segunda y Zamora se fue del Málaga. Comenzaba a bajar y subir un equipo al que el padre Vera también califica de ascensor. Pues sí, puedo decir que fue un equipo ascensor. Subir, bajar. ¿Por qué? Pues mire, el Málaga siempre le pasa lo mismo. Le cogió la época del profesionalismo. Y el que tiene más dinero está arriba y el que tiene menos está abajo. Y el Málaga siempre estuvo entrampado, siempre. Y de manera que no... Ha habido veces en que he tenido equipos brillantes, por la suerte de tener unos cuantos jugadores, entrenadores buenos, que eso hace mucho. Pero siempre hemos estado con el alma en un hilo, porque yo decía, aquí el Málaga, nosotros cuando subimos no vamos a ganar una copa, sino a nos bajar. Y claro, era un poco heroico eso. Ahora, luego yo me divertía más en segunda, porque íbamos a subir. Pues estábamos viendo y escuchando al famoso capellán al que hacía referencia, que utiliza ese símil del ascensor, ¿no? Una temporada arriba, otra temporada abajo. Así era el Málaga y podríamos decir que 60 años después nos encontramos en una situación bastante parecida, ¿no? Sí, vamos, él con esa soltura y creo que gracia que utilizaba el padre Luis Vera, pues comentaba esto, el ascensor. Y bueno, pues cuando hemos tenido dinero hemos estado arriba y cuando hemos estado entrampados, pues estábamos abajo. Y ahora, bueno, pues parece ser que estamos un poco también entrampados y abajo, pero bueno, desde aquí lo que, volviendo a esa época pasada, lo que quiero es traer un poco de sonrisa y de alegría y de ilusión, porque vayamos a subir de nuevo. Hemos visto además en ese vídeo que el Club Deportivo Málaga se estrenó en Primera División jugando en nada más y nada menos que el Valencia. Fue derrota, pero contábamos con un entrenador, ahora utilizaríamos el término galáctico, Ricardo Zamora, ¿eh? Claro, efectivamente. En esa misma terminología que usaba el padre Luis Vera, pues como había dinero, pues se trajo a un entrenador que había sido una gran figura del fútbol, como fue Ricardo Zamora. ¿Estuvo mucho tiempo dirigiendo el Málaga? Estuvo 2 años porque como bajó de nuevo a segunda, pues ahí ya no se podían pagar los emolumentos de un entrenador de este tipo y bueno, pues prácticamente estuvo nada más que las 2 temporadas. Y también hemos visto en las imágenes un jugador de raza negra que jugaba en el Málaga Club de Fútbol, Club Deportivo Málaga entonces. Sí. ¿Era habitual? No era habitual porque en aquella época no podían jugar, o sea, no podía haber jugadores extranjeros. Luego ya llegó los años 60, 70, que ya cuando traigamos otras imágenes de esa época hablaremos de los oriundos, que tenían que ser jugadores que sus padres hubieran sido españoles y entonces, digamos, la palabra oriundo venía porque su ascendencia eran de padres españoles, ¿no? Con eso también hubo mucho, ya lo hablaremos, hubo mucho fraude porque se falsificaron documentos para traer jugadores, en fin, no era habitual que hubiera un jugador de raza negra o negro o de color, incluso extranjero. Estábamos hablando de este Málaga, finales de los años 40, el año 49 asciende a Primera División, años 50, esas fluctuaciones arriba en Primera, bajaba a Segunda. Ahora vamos a dar un salto en el tiempo, ¿no? Y nos vamos a la década de los 80. Exactamente, vamos a irnos a uno de esos hitos dentro de lo que el Málaga podía conseguir, que era un gran resultado, y un gran resultado ante un gran equipo. Y nos vamos a ir al 11 de septiembre de 1983. Las imágenes no son en blanco y negro, son en color, porque ya estábamos trabajando con el color, pero como dijimos cuando comenzamos con la sección, el blanco y negro es una terminología para referirnos al pasado. Y el pasado, aunque sea en color, nos va a hacer disfrutar con un resultado histórico que fue Málaga 6, Real Madrid 2. Málaga 6, Real Madrid 2. Si te parece, vamos a ver los goles, vamos a ver el vídeo. Ya te adelanto que nuestro realizador, José Luis Luque, yo creo que va a tener un poco el corazón dividido porque es muy malaguista, pero también es un poquito merengón. Vamos a ver el vídeo. En el minuto 19 llegó el 1-0 en este córner. Totó peina al fondo de la red. Vamos a ver el tanto repetido y todo como cabecea
al fondo de las mallas madridistas. 1-0, primer gol de esos 6 que el Málaga endosó al Real Madrid. Aquí comenzó el dominio del Málaga sobre un Real Madrid roto en todas sus líneas y sin orden ni dirección en el centro del campo. Juan Carlos se queda solo y es Bernardo providencialmente quien manda a córner. Falta al borde del área, en primera instancia dispara Lozano, despeja muy bien Fernando, el árbitro manda repetir ante las iras del público y Juanito manda alto. Ya en el minuto 42 llegaría el 2-0 en esta sensacional jugada personal de Martín. Martín sería el gran triunfador de esta tarde. 3 goles fueron obra suya. Ahí vemos de nuevo el magnífico tanto conseguido por Martín, que deja a uno y otro defensor del Real Madrid, y García Remón no puede hacer nada por evitar el segundo tanto del Málaga. Comenzó ya el segundo tiempo, que estas imágenes pertenecen al mismo, con 2 sendas ocasiones de gol para el Madrid. Ahí la primera ha sido Salguero, quien inocentemente ha rematado, y la segunda en esta falta que Bernardo, solo ante la boca del gol, falla. No obstante, el Málaga estaba muy entonado esta tarde y llegó rápidamente el 3-0 en esta jugada. Era el minuto 8, Martín hace la pared con José, le devuelve el balón y Martín consigue el segundo tanto personal suyo y tercero de la cuenta del Málaga. Martín, que quiere ser abrazado por sus compañeros, dice que se ha hecho un poco de daño, que esperen un momento y finalmente accede a que le abracen. Vemos el tanto de nuevo repetido. Es ahí José quien le hace el túnel a Medgold y Martín que bate a García Remón. Del Bosque sobre Medgold y el penalti que sancionó el colegiado Valdés Sánchez a favor del Madrid. Vamos a tener ocasión de verlo repetido. Medgold despeja la defensa, pero consigue recoger el balón a Isidro y es trabado por detrás por Juan Carlos. El penalti lo ejecutó Juanito de esta forma, acortando distancias. 3-1, el minuto 19. 4 minutos después, el 4-1. Canillas cederá a Totó, quien disparará en primer lugar, despejará un defensa y posterior remate de Totó al fondo de las mallas. 4-1 en el minuto 23. Vemos de nuevo el tanto de Totó. 4-1. Y una ocasión del Real Madrid. Lozano que cederá a Santillana, que se revuelve y a la media vuelta dispara alto. El 5-1 llegaría como consecuencia de este penalti que va a ser cometido por Bernardo. Ahí lo ven ustedes. Y el señor Valdés que decreta la pena máxima. Vamos a ver de nuevo la jugada. José y Bernardo que derriba al jugador malacitano. El gol sería transformado por Martín. 5-1 y el Málaga que seguía en esa racha de triunfo. Alegría desbordante del público malagueño que abarrotó por completo los graderíos de la Rosaleda en una jornada histórica para sus colores. La recaudación se elevó a 22 millones de pesetas pese a que entraba el partido dentro de la bomba. Otra ocasión del capitán Juan Carlos. Ahí tira un poco alto y fuera. Acortó distancias el Madrid en el minuto 37. Lozano y Juanito que estrella el balón en el fondo de las mallas. Vemos la repetición. Lozano que centra Barullo en el área y Juanito consigue el segundo gol para su equipo. A falta de 3 minutos para el final, el delirio. Vamos a verlo ahí, en esta jugada, el 6º gol del Málaga. Sirve Azuaga y José que bate de nuevo a García Remón. Vemos de nuevo el 6º y último tanto del encuentro. Málaga 6, Real Madrid 2.
Septiembre de 1983 en la Rosaleda se desató la euforia y no era para menos, José Enrique. Claro, era el inicio de la temporada y un Málaga con canteranos y un Madrid plagado de estrellas y con Di Stéfano como entrenador, pues aquello fue el delirio, ¿no? El éxtasis malaguista. Yo creo que nadie podía pensar, ¿no?, que el marcador iba a terminar así. No, de ninguna de las maneras. O sea, un Real Madrid, ya digo, plagado de estrellas, pues eso no lo esperaba nadie. Y de hecho, bueno, pues en algunos comentarios que luego recogimos al terminar el partido, pues así se expresa. ¿Te parece que veamos un poco cuáles eran las sensaciones una vez finalizado el partido, ese tercer tiempo, como se le suele llamar? Sí, vamos a irnos con algunos de los protagonistas. Pues vamos a ver el vídeo. El Madrid y el Málaga 6-2. Es posible que el 1 en la quiniela lo hayan podido acertar muchos aficionados al fútbol, muchos apostantes, pero ¿usted cree que ha habido alguien que haya acertado el 6-2? No creo que nadie, porque este 6-2 no se esperaba, vamos, ni más viejo del lugar, me parece. ¿Cómo ha visto el Madrid? ¿No cree que el Madrid en defensa ha favorecido algunos goles? No, lo que pasa es que nosotros hemos estado jugando a la contra y entonces les hemos sorprendido bastantes veces, de ahí los goles. Algunas veces se pierde excesivamente, de forma exagerada. Bueno, se perdió porque montaron unos buenos contraataques el Málaga, impusieron más velocidad que nosotros, buen desmarque, y en líneas generales ellos hicieron un mejor partido que nosotros. Nosotros nos equivocamos al querer ir a buscarle al campo de ellos, y el sistema defensivo nuestro estuvo sin marcación, estuvo desorientado, y por eso las oportunidades que entraban en las 10 que montaron el Málaga nos hicieron 6 goles. 7 jugadores parece que tenía hoy el Málaga de la cantera y 2 en las filas contrarias, uno Salguero y otro Juanito, y 6-2 en el marcador. Supongo que la sorpresa es mayúscula. Hombre, lógicamente este resultado antes de un partido yo creo que no lo piensa yo creo que ninguna persona que tenga un poco de conocimiento del fútbol, pero después de visto el partido pienso que el Málaga ha jugado, bueno, sencillamente, no sé cómo llamarlo, pero pienso que yo creo que ha sido el partido de su vida, de la historia del Málaga. Y bueno, ganarle al Real Madrid por 6 goles, creo que esto se va a quedar para ellos como un hito en su historia. Pérez Gascón, presidente del Málaga. Hoy se han enfrentado en la Rosaleda dos clubes, uno rozando los 1.900 millones de pesetas de presupuesto y otro los 200. Es decir, la grandeza económica frente a la humildad económica, frente a la sencillez, frente a la cantera. ¿Qué significa esto hoy para el Málaga y para su presidente, que ha marcado la línea de explotar los jóvenes? Bueno, mire... Quiero decir, explotar en el buen sentido de la palabra. Lo entiendo. Mire usted, para mí supone esta tarde, y mire que estoy muy tranquilo, la mayor satisfacción que he encontrado en muchos años dedicado al deporte y concretamente a 6 al Málaga. Y en estos momentos pues me tengo que acordar de muchas personas. Me tengo que acordar, por ejemplo, del anterior presidente, de Federico Griezmann. Me tengo que acordar de todos los directivos que han trabajado aquí, que hoy no están. Me tengo que acordar de los directivos del Málaga y, por supuesto, me acuerdo enormemente de la afición de Málaga, porque, quiera sea o no, quien mantiene todo esto, quien mantiene el fútbol, lo ha mantenido y lo tiene que seguir manteniendo, es la afición. Y cerrar los ojos a esto es un error de tamaño natural. Pues estamos viendo las portadas de la época que reflejan ese resultado histórico, ese 6-2 del Málaga al Real Madrid. Efectivamente, y yo me quedo con la última frase de Pérez Gascón, sobre todo en las circunstancias actuales. Yo tengo que decir públicamente que el señor Altani no es de mi devoción y, por lo tanto, remarcar lo que decía Pérez Gascón. El Málaga es de la afición, el Málaga es de los malagueños y el señor Altani estará o no estará aquí ahora, dentro de un tiempo, y aquí seguiremos estando los malagueños para apoyar a nuestro equipo. Pues dicho queda y bien alto. José Enrique Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un martes más. ¿Avanzamos dónde nos vamos a ir la semana que viene? ¿Te dan vértigo las alturas? Depende del día. Hay veces que sí. Bueno, te voy a invitar a subir en helicóptero. Pues la semana que viene... vamos a hacer un recorrido por la costa en el 67. Una vista aérea de pájaros sobre esa costa de los años 60. Perfecto. José Enrique, nos vemos el martes que viene con más Málaga en blanco y negro. Muchísimas gracias. A ti.
Y nosotros vamos a seguir hablando de deportes, pero ya trasladados al año 2019, y vamos a conocer en este momento pues, por dónde pasa la actualidad deportiva del día hoy martes.